¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando usted estudia en detalle los números de SARS-CoV-2, realmente parece casi mágico el desarrollo de vacunas y de algunos tratamientos de soporte que han resultado ser razonablemente efectivos en un lapso tan corto. Déjeme explicarle. En más de una fábula que probablemente usted conoce, que podría agregar en nuestros comentarios, se habla de los enemigos pequeños que pueden resultar ser mucho más poderosos que los que podemos ver a simple vista. Recuerde usted el sorprendente final de la novela de Herbert George Wells sobre la invasión de Marte. ¿Se acuerda usted? Lo que salva a la Tierra son los microorganismos que le causan una enfermedad mortal a los marcianos. Los agentes infecciosos con los que normalmente se trata en el mundo de la biología son siempre diminutos, incluso los más grandes son escandalosamente pequeños. Las bacterias, una bacteria grande mide quizá unas 5 micras, unas 5 milésimas de milímetro. Muchas tienen 1 o 2 micras y hay unas que son incluso un poco más pequeñas. Los agentes causantes del tifus, que pertenecen a un grupo peculiar de microorganismos que se llaman ricketsias, miden en algunos casos entre media milésima de milímetro y 3/4 partes de una milésima de milímetro. Son realmente pequeños. Por otro lado, estos agentes microscópicos se propagan con facilidad de manera invisible y una vez que entran en nuestro cuerpo comienzan a replicarse con una velocidad verdaderamente apabullante. Algo hemos platicado de los virus. ¿Cómo detenerlos? ¿Cómo desarrollar algo que impida la entrada de esas cosas tan pequeñas? O si entran, ¿cómo detener el progreso dentro de nuestro cuerpo? Se antoja imposible. Se necesita conocer en detalle el funcionamiento de estas cosas. Y son imposiblemente pequeñas, sobre todo cuando se habla de virus. Los virus más grandes son mucho más pequeños que las bacterias más pequeñas. Hemos dado los datos de SARS-CoV-2 en muchas ocasiones. Recuerde que es uno de los virus más grandes conocidos. Y las partículas virales de SARS-CoV-2 más grandes miden como 250 milésimas de milímetro, es decir, 250 millonésimas de milímetro. El tamaño de las partículas de SARS-CoV-2 anda por allá de las 50 milimicras hasta las 250 milimicras. Una micra es una milésima de milímetro y una milimicra es la milésima parte de una milésima de milímetro, una millonésima de milímetro. Nada más el poder detectar cosas tan pequeñas es un triunfo, pero el poder hacerlas crecer con la ayuda de la tecnología hasta que sean lo suficientemente grandes para que podamos ver sus partes móviles y ver cómo las descomponemos, es algo que se antoja casi mitológico. El haber conseguido esto en un intervalo de tiempo tan pequeño, en cuestión de un año, de hecho, mucho del trabajo básico de investigación sobre SARS-CoV-2 se hizo en pocos meses y a partir de eso comenzó el desarrollo de vacunas y ese tipo de cosas. Es algo verdaderamente increíble. El problema es que la sociedad humana no sabe lo que tiene en las manos. Y es por eso que los científicos reciben tan poco apoyo en muchos lugares del mundo, incluso en los países más avanzados. Es difícil encontrar trabajo. Los centros de investigación no siempre tienen todo lo que deberían tener para poder trabajar, etc. Y es por eso que los científicos luego son muy móviles. Cuando no encuentran trabajo en su país, se van a vivir de Inglaterra a Canadá, a Estados Unidos, en donde tarde o temprano encuentran un lugar en donde trabajar. Y de paso a veces se encuentran con sociedades que son más estables que las que dejan atrás. Encuentran lugares en donde pueden salir a caminar en las noches sin miedo, por ejemplo. Bueno, pero ese no es el tema del diario. Bueno, en parte es el tema del diario.
Déjeme explicarle. El desarrollo de vacunas ha sido realmente exitoso y vienen más vacunas. Ya le hemos comentado cómo viene el asunto. Hace poco, ayer hablamos de las vacunas de ferritina. Bueno, volvimos a hablar de las vacunas de ferritina, que prometen la posibilidad de fabricar vacunas con una mayor precisión terapéutica incluso que o una precisión igual a la que se consigue con las vacunas de ARN mensajero. Recuerde que lo que usted quiere hacer para crear inmunidad de manera natural en el cuerpo humano, por un medio artificial que es la vacuna, es hacerle creer al cuerpo que ha sido invadido por un agente infeccioso. Una vacuna es un simulacro de enfermedad. Ese simulacro arranca con una inyección, por ejemplo, aunque la vía de entrada puede ser diferente. Arranca con una inyección que contiene una sustancia que produce una irritación ligera, que usted ni la siente, pero que llama la atención del sistema inmune. Las células del sistema inmune empiezan a acercarse a la zona para ver qué es lo que está pasando. Y la segunda parte de la vacuna, el principio activo, es una proteína con una estructura molecular muy peculiar, diferente a la estructura molecular de las proteínas de nuestro cuerpo. Esa proteína la encuentra usted en la superficie del agente infeccioso contra el cual quiere usted defenderse. Las células del sistema inmune se acercan a ver qué es lo que está pasando, por qué tanta laraca en este lugar, y empiezan a encontrar muchos ejemplares de una proteína que claramente no le pertenece al cuerpo. Eso normalmente significa que está iniciándose una infección y el cuerpo reacciona como está programado genéticamente para reaccionar. Los distintos tipos de células que forman al sistema inmune, los distintos tipos de glóbulos blancos, se ponen a trabajar cada quien haciendo lo suyo. Algunos glóbulos blancos detectan las características de estas proteínas, las revisan para asegurarse que estas proteínas no le pertenezcan a nuestro propio cuerpo. Y una vez que han determinado esto, le ponen, se la entregan a otras células que se encargan de fabricar anticuerpos. Y hemos platicado mucho de lo que son los anticuerpos. Son unas proteínas con una estructura molecular tan peculiar que están construidas para pegarse de manera muy efectiva a la proteína que se les entregó como muestra a las células que fabrican los anticuerpos. Los anticuerpos muchas veces inmovilizan al agente infeccioso. Ese es el caso de los anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2. Se le pegan al virus y el virus queda neutralizado y ya no puede infectar. Por otro lado, otro grupo de células, otro grupo de glóbulos blancos, reconocen el sabor de esa proteína y destruyen a cualquier célula que la esté emitiendo. Normalmente, cuando ocurre una infección viral, lo que ocurre es que algunas células, ya lo hemos comentado antes, son reclutadas por el virus para fabricar copias del virus en grandes cantidades. Entonces, por un lado está usted destruyendo a las fábricas moleculares de virus y por otro lado está usted atrapando a los virus con anticuerpos. La forma en la que usted le presenta la proteína que quiere usted neutralizar de un virus al cuerpo ha variado a lo largo de los años. Ahora tenemos tecnología muy avanzada que nos permite presentarle esas proteínas de manera muy específica a nuestro cuerpo. Las vacunas de ARN mensajero, etcétera, etcétera. Estas vacunas, le digo, han funcionado de maravilla incluso contra variantes que aparecieron mucho después de que las vacunas fueron diseñadas. Siempre ha existido la preocupación, bueno, ahorita las vacunas protegen bien contra estos coronavirus, pero si aparece una variante, pues ya han aparecido varias. Ahí está Delta, por ejemplo. Y las vacunas protegen bien contra Delta cuando está usted completamente vacunado. Bueno, pero ¿qué más podemos hacer contra SARS-CoV-2? Una vez que ya se ha establecido la enfermedad, una vez que se inicia COVID-19, ¿cómo bloquearla? Bueno, aquí le tenemos dos notitas bien sabrosas que tienen que ver con esto. Una de ellas fue publicada en una revista que se llama Nature Communications, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Lo que encontraron los investigadores que publicaron este trabajo hace ya algún tiempo en el Reino Unido es que hay una proteína que de manera natural existe
en muchos rincones de nuestro cuerpo. La encuentra usted, por ejemplo, en los pulmones. Hay una proteína en particular que se llama galectina 3 ligasa, sería la traducción al español. Galectin 3 binding protein. Es una proteína generada por nuestro propio cuerpo, hay un gene que la produce. Y bueno, tiene un papel importante en la forma, es producida por el sistema inmune, aparentemente todavía no entendemos bien cuál es su función, que activa a células matadoras. En el caso de una infección viral, cuando se activan las células matadoras, empiezan a buscar células que están produciendo virus y las destruyen. Estas mismas células matadoras, si las activa usted de otra manera, se ponen a matar células cancerosas, y es por esto que esta molécula está siendo estudiada desde hace ya algún tiempo. La producimos nosotros en cantidades pequeñas y se está viendo la posibilidad de aumentar la productividad de esta proteína en casos de cáncer, por ejemplo, para ver si el sistema inmune despierta lo suficiente para empezar a atacar células cancerosas. Es una proteína pues que ya conocemos. Lo que han encontrado estos investigadores en el Reino Unido, como consecuencia de un proyecto de búsqueda activa de agentes antivirales que comenzó en abril de este año 2021, este grupo de investigadores identificó a esta proteína como una posible ayuda importante contra SARS-CoV-2. Resulta que usted sabe que la proteína de pico de SARS-CoV-2 tiene una estructura molecular que es muy afín, que se pega con mucha facilidad a una proteína que se encuentra en la superficie de muchas células de nuestro cuerpo, por ejemplo en el interior del tracto respiratorio, por ejemplo en los riñones, en muchas zonas del sistema circulatorio, en zonas del tracto digestivo. Esta proteína, cuyas siglas son ACE2, hemos hablado mucho de ella, realiza una labor fundamental en nuestro cuerpo y se encuentra en la membrana de las células. Cuando una partícula de SARS-CoV-2 golpea por accidente a una célula, recuerde que estas cosas no están vivas y no pueden nadar. Cuando por accidente una de estas partículas golpea contra la superficie de una célula, empieza a rodar y luego se puede soltar. Si durante su trayecto por accidente toca a una proteína ACE2, existe una cierta probabilidad de que se quede pegada. La variante Delta, por ejemplo, se pega con más facilidad a esta proteína. Si empieza a rodar una partícula de SARS-CoV-2 por encima de una célula que tiene esta proteína ACE2, es mucho más probable de que el virus se quede pegado a la proteína ACE2 si se alcanzan a tocar. Esta unión no es completamente perfecta. Puede llegarse a dar el caso de que el virus roce a una proteína ACE2 y aún así la proteína de pico no enganche correctamente. La probabilidad de que este enganche ocurra aumenta mucho con la variante Delta, por eso es más contagiosa. Bueno, cuando esto ocurre, la proteína de pico actúa como una especie de ratonera. Se dispara una especie de resorte molecular que cambia la forma de la proteína de pico. La nueva forma de la proteína de pico tiene un patrón de cargas eléctricas que es muy afín a la proteína ACE2. En donde hay una carga positiva de un lado, del otro lado hay una carga negativa. Cuando esto ocurre, estas proteínas se quedan firmemente pegadas y eso inicia el proceso de invasión de la célula. Bueno, resulta que la galectin 3 ligasa, es decir, esta proteína cuyo nombre de catálogo es, ahí le va, LGALS3BP, la B es B labial, B de burro, LGALS3BP, la va a encontrar en la Wikipedia. Bueno, encontraron que esta proteína dispara la proteína de pico.
Si una partícula de SARS-CoV-2 por accidente roza una de estas moléculas, se dispara la proteína de pico. Qué interesante. Porque si usted puede incrementar la presencia de esa proteína en el suero sanguíneo, cualquier virus que comience a moverse por la sangre y que podría eventualmente llegar a donde no debería, se va a topar con una de estas proteínas, se va a topar con moléculas de esta proteína y se le van a disparar sus proteínas de pico. Ese virus de esa manera queda permanentemente neutralizado, casi como si se le hubieran pegado anticuerpos. Porque la proteína de pico, una vez que se ha disparado, ya no se puede retraer. Y la proteína de pico que ya se ha disparado no se liga con la ACE2. La unión solo ocurre cuando las dos proteínas están en contacto, y mientras están en contacto la proteína de pico se dispara. Si una proteína de pico ya disparada toca una proteína ACE2, nada pasa. Así que esto está abriendo la posibilidad de desarrollar en el corto plazo una terapia bastante buena para eliminar rápidamente al virus en la sangre de personas que comienzan a mostrar síntomas de enfermedad intermedia o severa, cuando todavía el virus circula en grandes cantidades por el cuerpo. La ventaja de esta hay otras técnicas que se pueden utilizar, anticuerpos monoclonales, hemos platicado de esto. La ventaja de esto es que la galectin-3 ligasa es una proteína que está en nuestro cuerpo de todas maneras. No es una proteína que estamos trayendo de algún otro organismo o que hayamos inventado nosotros. La probabilidad de que un tratamiento razonable con esta proteína genere una mala respuesta del sistema inmune es prácticamente cero. Así que se antoja que este material que han publicado estos investigadores pueda en el corto plazo ayudar a crear terapias de soporte para las personas que ya están desarrollando síntomas importantes. Claro está, para que esto sirva es necesario aplicar la terapia rápido. Ya le hemos comentado cómo va el asunto. El virus generalmente desaparece 10, 12 días después de que comenzaron a desarrollarse los síntomas por la acción del sistema inmune. Pero en el caso de la enfermedad grave, lo que continúa, cuando menos eso es lo que parece ser, todavía no lo tenemos perfectamente claro, es un mal funcionamiento del sistema inmune que hace que el cuerpo enferme seriamente. Entonces, si usted tarda en aplicar este tratamiento, no alcanza a bloquear el virus en cantidad suficiente para que el virus inspire un mal funcionamiento del sistema inmune en las personas susceptibles, y entonces se ve la enfermedad grave. Pero bueno, si tiene usted en el área de urgencias el tratamiento listo en el momento en el que le llega un paciente con síntomas, le hace una prueba rápida, positivo, órale, vamos a darle esta proteína, a la inyección. Al final de cuentas estamos metiéndole una proteína que de todas maneras esa persona tiene en su cuerpo, pero no en cantidades suficientes. Si para ese entonces ya se hicieron los estudios apropiados de tolerancia en seres humanos y ya se ha establecido cuál es la dosis terapéutica, eso podría cortar con la infección viral y reducir en mucho la severidad de la enfermedad. Esa es una nota. Pero hay otra que acaba de ser publicada en una revista que se llama iScience, y latina y luego Science. No me la confunda con el Science del que hemos hablado en otras ocasiones. Esta revista es mucho más reciente, pero los artículos que se publican allí son bastante interesantes y son de muy alto nivel. Bueno, recuerde que el SARS-CoV-2 está hecho de proteínas que rodean a un núcleo relleno de ácidos nucleicos. La estructura externa del virus, la cápside, está construida con proteínas que se engarzan unas con otras como piezas de Lego. Hay varios tipos de proteínas diferentes, así como existen varios tipos de piezas de Lego, existen varias proteínas que al engarzarse forman la cápside. Una de estas proteínas es la proteína de pico. Ahora, hay otra proteína de la que ya hemos hablado antes que se llama proteína N. La proteína N tiene un papel que hasta hace poco no se le reconocía. Se creía que esta proteína nada más servía para darle forma a la cápside, a la cubierta externa de SARS-CoV-2. El hacer anticuerpos contra la proteína N no sirve.
porque la proteína N no juega ningún papel en el proceso de hacer que el virus se pegue a las células que va a atacar. Si un SARS-CoV-2 que circula por la sangre es atacado por anticuerpos que se le pegan a su proteína N, no pasa nada. El virus sigue siendo infectivo. Pero, y aquí viene lo interesante, un grupo de investigadores de varios de los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos, acuérdense que hay una nube de institutos de investigación, cada uno de ellos dedicado a distintos aspectos de la salud, han encontrado algo curioso con respecto a la proteína N. Entre otras instituciones, está el Instituto Nacional de Corazón, Pulmones y Sangre, National Heart, Lung and Blood Institute, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas y Derrames Cerebrales. Estos son tres de varios institutos que participaron en este proyecto que le voy a comentar. Cuando una célula enferma comienza a fabricar copias del virus, entre otras cosas comienza a fabricar copias de la proteína N y también comienza a fabricar copias del ácido nucleico del virus. Acuérdense que el ácido nucleico es el que le da instrucciones a una célula infectada para fabricar copias del virus. Como parte de esas instrucciones hay una que dice, oye, cópiame a mí. La célula afectada empieza a fabricar muchas copias de la proteína N, muchas copias de la proteína de pico y de otras proteínas que involucran a SARS-CoV-2 y también fabrica muchas copias del ARN del virus. Y se comienzan a ensamblar virus completos. Bueno, en algunos virus ya se tiene bastante entendido cómo es este proceso al detalle. Con los coronavirus pues no había suficiente entendimiento. Se empezó a notar algo curioso. Las proteínas N, que forman parte de la cubierta exterior del virus, también se ligan de manera importante al ARN del virus. Resulta que cuando usted toma, para eso se necesita una tecnología súper brutal, cuando toma usted una partícula viral y la rebana, un virus maduro y lo rebana, encuentra que adentro no solamente hay ARN, también hay algunas proteínas. Hay un complejo de proteínas y ácidos nucleicos que se llama ribonucleoproteína. El ARN por sí mismo muchas veces no realiza las funciones que debe realizar. Necesita ayuda de ciertas proteínas y lo mismo pasa con el ADN en el núcleo de las células. En el núcleo no solamente hay ADN, hay una serie de proteínas que realizan muchas funciones muy particulares. Por ejemplo, mantener bien enrolladito al ADN, revisarlo continuamente para ver si no tiene errores y si hay algún error, corregirlo en la medida de lo posible, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que en el interior de SARS-CoV-2 hay proteínas que algo hacen para mantener en buen estado al ARN del virus, en lo que el virus logra infectar a una nueva célula. Para que esto ocurra, para que este ARN forme este complejo con proteínas de soporte, se necesita la ayuda de la proteína N. La proteína N no solamente va a formar parte de la coraza externa del virus, sino que también va a disparar los procesos moleculares que sirven para ensamblar las partículas de ribonucleoproteína que quedan en el centro de un virus en construcción. Durante la construcción de los virus, la proteína N ayuda a formar lo que va adentro del virus, en pocas palabras. Y si usted le estorba, fastidia al virus. Los virus que salen de esa célula salen en mal estado y no pueden infectar otras células. Tiene tiempo que conocemos algunos medicamentos que pueden meterse en el interior de células afectadas por un virus y estorbar algunos procesos moleculares. De hecho, gracias a algunos de estos medicamentos es que se ha convertido al SIDA, de una enfermedad inmediatamente letal una vez que se manifestaban los síntomas más fuertes, a una enfermedad crónica manejable. Una enfermedad que puede durar décadas si se maneja correctamente y si la persona afectada tiene un poco de suerte, que a veces incluso con el medicamento las cosas no siempre funcionan, pero en general funcionan.
La gente que es VIH positiva puede ahora esperar una vida bastante larga gracias a esos medicamentos. Y le digo que por ahí ya hay run del desarrollo de tratamientos efectivos para curarlo, pero está en progreso el asunto. Le prometo que pronto platicaremos del caso. Bueno, pues estos investigadores acaban de detectar que la proteína N tiene un papel importante en el ensamblaje de la parte de adentro del virus, en donde va el material genético que le permite al virus tomar el control de otras células. Esta información es oro molido para los desarrolladores de medicamentos, porque lo que se necesita ahora es encontrar algún elemento, alguna sustancia que de alguna manera estorbe la unión de la proteína N. Mire, un coronavirus tiene en la parte más externa la proteína de pico. Intercalada entre las proteínas de pico hay una proteína que se llama proteína M y otra proteína que se llama proteína E. Esas son las tres proteínas que encuentra en gran cantidad en la parte externa. Se alcanzan a asomar algunas proteínas N. Se llegó a creer que las proteínas N estaban todas afuera del virus. Ahora resulta que la mayoría de las proteínas N están adentro del núcleo del virus, pegadas estrechamente con el ARN mensajero del virus, con el ARN del virus, y de alguna manera ayudan a estabilizarlo. Entonces, esta proteína que se llegó a creer que no servía de nada, porque cuando se le atacaba directamente en un virus maduro, aparentemente nada ocurría, y resulta que si usted ataca esta proteína cuando se está ensamblando el virus en el interior de una célula enferma, sí que pasan cosas. Las copias empiezan a quedar mal y el virus pierde su capacidad para infectar. Una gran noticia. De pronto tenemos nuevas rutas moleculares para el desarrollo de medicamentos. Ahora, comentario final. ¿Quiénes saben cómo utilizar esta información para aplicarla de manera práctica? ¿Quiénes saben cómo desarrollar medicamentos que le estorben la función a la proteína N? ¿A que no sabe qué? La gente que estudia biología molecular. Una disciplina que por décadas se llegó a considerar absurda, inútil. Se llegó a pensar que la gente que hacía biología molecular pues eran niños ricos que tenían ganas de jugar a hacer ciencia y que se ponían a trabajar en problemas así muy esotéricos cuya solución no repercutía en ningún beneficio para la sociedad humana. Es el concepto en el que se tenía la biología molecular en muchos países hasta hace poco. Ahora resulta que la biología molecular está salvando a la sociedad moderna. Vuelvo a insistir en esto porque es muy urgente que esto pase aquí en México y en otras partes del mundo. Chavos, chavas, ¿quieren una buena alternativa para sus vidas? ¿Quieren... Cuando terminan los estudios intermedios viene esta elección tan difícil. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Quiero hacer algo útil, algo que tenga impacto y algo que me deje satisfacciones. Consideren la ciencia, es una buena alternativa. Y si lo que hacen funciona bien, literalmente pueden salvar al mundo, como la ven. Bueno, ahí tiene usted buenas noticias de nuevo del frente de batalla contra SARS-CoV-2. Vamos por buen camino. Por favor, mantenga la disciplina, mantenga la calma. Hágale caso a las autoridades de salud. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.